buenas noches. Vienen ahora uno de los temas más complicados que el país tiene que enfrentar, más necesarios, que es el regreso a clases. Conviene recordar, muchos países no cerraron las escuelas todo este año y medio. Mantuvieron algunos todo el tiempo abierto, algunos unos pedacitos cerraron, pero nosotros tenemos un reto enorme porque salvo las últimas semanas del ciclo escolar que cerró, las escuelas estuvieron a distancia y ahora los niños, los maestros, los padres, todos tienen que ver si pueden enfrentar, si el virus lo permite, el regreso a clases. Y para discutir esto desde el punto de vista pedagógico, hemos invitado a una experta en el tema, Alma Maldonado. Bienvenida, Alma. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Buenas Alma. noches. Estamos a un mes más o menos de retornar a clases. El presidente de la República fue muy enfático en esto. Pero, a ver, el país es muy diverso. Las condiciones de las entidades federativas son muy distintas, desde la temperatura hasta las condiciones de desarrollo, etcétera. ¿Es realmente factible pensar en una política homogénea para todo el país? Sí, Carlos, Federico, yo creo que estamos discutiendo un tema central en el país, o que debería ser central, no sé si lo es. El planteamiento de un regreso generalizado es muy difícil sostenerlo, sobre todo en este momento con el crecimiento de la variante Delta y con lo que esto pueda significar, ¿no? En estos días, en estas semanas, esta supuesta cambio que va a existir sobre del semáforo, ¿no? Que también estábamos ceñidos a el regreso a partir del semáforo verde. Y como bien lo señalas, el tema aquí es ¿qué vamos a hacer con la educación? ¿No? Somos uno de los países que lleva más tiempo con los planteles cerrados. Creo que los problemas y lo que esto ha significado para las niñas, los niños y los jóvenes es tremendo, ¿no? Estamos viendo un impacto, o podemos imaginarnos un impacto en los ámbitos de aprendizajes, de socialización, de situación y de la parte socioemocional de los estudiantes. Entonces es difícil pensar que el 30 de agosto todos regresan. Yo creo que es un planteamiento que no han hecho la mayoría de los países que han tratado de ir experimentando, sugiriendo distintas alternativas. Y lo que tendríamos que hacer en este momento es estar pensando en qué vamos a hacer. Yo creo que no podemos seguir igual. Eso está claro, no podemos seguir con todos los planteles cerrados, pero entonces, ¿cuáles son las distintas alternativas para los distintos niveles? Porque también estamos hablando de millones de niñas, niños y jóvenes en situaciones muy distintas, como bien lo señalabas. Creo que por ahí tendría que ir el debate en este momento. Sí, primero algo no general, pero luego está otro tema que parece que va más allá de abrir o no abrir las escuelas, que creo que no le estamos entrando, que es ¿qué se va a hacer para lo que se perdió? Es decir, Sí. un niño que le tocaba aprender a leer y escribir, seguramente lo hizo muy mal. O sea, ¿qué estamos haciendo pedagógicamente para enfrentar, detectar, remediar los huecos que dejó la pandemia? Claro, porque tendremos que estar en este momento ya con la claridad de que va a haber, y esto se ha sugerido en distintos espacios, un examen diagnóstico para saber dónde estamos. O siguen sin Pero querer hacer examen diagnóstico, no va a haber, perdón que te interrumpa, no lo puedo creer. tenemos un examen diagnóstico nacional. Lo que se les pidió a las maestras y a los maestros es que cada quien haga un examen o un ejercicio diagnóstico en sus salones, que no está mal hacer eso, pero necesitamos algo más. Necesitamos comparativos nacionales, necesitamos saber el tamaño de lo que estamos hablando. Y nuevamente, Federico y Carlos, parte de los problemas es que hoy no sabemos cuántos estudiantes abandonaron la escuela, que sería un tema centralísimo, ¿no? Claro. ¿Dónde están aquellas niñas, niños y jóvenes que dejaron de estudiar? ¿Por qué dejaron de estudiar? ¿Qué vamos a hacer con ellos? No tenemos los datos nacionales de eso. No tenemos una propuesta de examen diagnóstico nacional para el regreso o para la vuelta a clases en el ciclo en 30 días. Y todo esto se va combinando con el tema de que tenemos solamente propuestas, ¿no? Muy generales
que no nos ayudan a pensar cómo vamos a ir resolviendo los distintos problemas, como decía, en cada nivel, en cada entidad y en cada modalidad educativa. Ahora, hay varios temas hasta básicos. Cuando fuimos a votar, muchos nos dimos, lo hacemos en alguna escuela, y vimos que en la escuela a la que vamos a votar, pues no estaba en condiciones óptimas, digamos, a diferencia del TEC de Monterrey, donde doy clase, donde ha habido un mantenimiento preventivo y se puede abrir en cualquier momento. Mi esposa, que está en la UNAM, pues no podrían abrir mañana porque la situación de la infraestructura está muy dañada. ¿Hay un programa emergente de esto? Bueno, no hay programa emergente y tampoco hay presupuesto, que esa sería la otra gran vía, ¿no? Yo creo que hay varias vías donde tendríamos que estar avanzando, tendríamos que tener estrategias muy claras, ¿no? Una, por supuesto, es la educativa, otra es el propio control y la forma como se está llevando a cabo la pandemia y la vacunación, etcétera. Y otro es de infraestructura, porque en efecto hay escuelas que no cuentan con agua potable. Y en este momento ya deberíamos de haber resuelto eso, ¿no? Yo creo que aprovechando el tiempo en que han estado cerrados los planteles, pues eso se podría haber empezado a resolver el tema, sobre todo del agua en una situación de pandemia, pero no solo es el agua, ¿no? Son los baños y son una serie Pero incluso según notas de prensa, las que tenían agua a lo mejor ya no tienen, las que tenían computadoras a lo mejor se las robaron, el cable de luz alguien se lo chupó, no dieron mantenimiento y tiene goteras. O sea, no es que estemos como estábamos antes de la pandemia, estamos mucho peor. Sí, claro, el saqueo de las escuelas es algo que se ha documentado en la prensa y que preocupa muchísimo, porque entonces a qué planteles se va a regresar o cómo se plantea esta situación, ¿no? Y tendremos que tener planes, lo decía Federico al inicio, aprender de las experiencias internacionales en donde sí se puede regresar, ¿no? Hay muchos trabajos ya publicados en revistas internacionales que nos hablan de que quizás hay más contagios en las secundarias o en las preparatorias y quizás menos en las primarias y en los preescolares. A lo mejor podríamos ir empezando a pensar estrategias para el regreso ahí o focalizadas con las niñas y los niños y los jóvenes desconectados durante todo este tiempo, con amplio riesgo de abandono, que tienen menores condiciones en sus casas para seguir las clases. Y hay otros jóvenes y niñas que están relativamente bien y que podrían aguantar otros meses, depende cómo se mueva la pandemia, en casa. Entonces creo que las situaciones son distintas, también por las edades, por la movilidad, zonas urbanas, zonas rurales. Eh, no tenemos los datos hoy, este es otro problema que les comento, de qué pasó con el regreso previo al cierre del ciclo escolar. Hubo regreso en algunos estados. Tenemos datos muy poco consolidados sobre, bueno, al final cuántas escuelas abrieron, cuántos contagios hubo en los distintos estados. Y lo que tenemos es que son pocos contagios en general, ¿no? Sinaloa, 900 escuelas, hubo 15 contagios. Guanajuato, 1000 y tantas escuelas y hubo 11 contagios. Se cerraron todas las escuelas, que es algo que tampoco se hizo en otros países. Se cierra normalmente el salón de clases, Donde no hubo todas las. sí, donde estuvo el contagio. Pero todo eso, hoy no tenemos una serie de datos que ya nos indiquen qué pasó y qué podemos esperar en las próximas reaperturas, si es que se van a realizar en los distintos estados. Ahora, por lo que tenemos, vamos a terminar ya muy pronto, pero Alma, nos dejas, por lo menos a mí, muy preocupado porque pareciera que no tenemos un mapa para tomar las decisiones. No sabemos cuántos niños están ya fuera del aparato educativo, no sabemos cuáles son las condiciones de las escuelas, aunque eso siempre se ha conocido, que hay alrededor de un 10% de las escuelas que no reúnen los requisitos de salubridad, pero probablemente se haya incrementado. No sabemos cómo les ha ido a las entidades. Es decir, es un poco tomar decisiones a ciegas. No tenemos una evaluación central de las afectaciones que ha tenido este año, desde todo tipo de afectaciones, educativas, pero también emocionales. Entonces, como que necesitaríamos hacer un trabajo
previo, de gabinete serio, con información sólida, para poder planear el regreso, ¿no? Claro, y sí se podría tener, Federico. Es decir, podríamos revisar las experiencias internacionales, qué enseñanzas, qué riesgos existen. Por supuesto que para los protocolos, bueno, eso está más que estudiado, ¿no? La ventilación es la clave y yo creo que hay muchas escuelas donde se podrían usar los espacios abiertos sin problemas, sobre todo para asesorías, como digo, para focalizarnos en los estudiantes más vulnerables, Claro. que son los que requerirían la atención inmediata en este momento, sobre todo si no se puede hacer un regreso generalizado como parece ser que es la situación. Y creo que sí se podría hacer, juntar los datos de los estados y ir previniendo y observando cuáles fueron estas experiencias que hubo, que fueron pocas, pero que sí nos pueden dejar muchas enseñanzas sobre qué hacer y qué no hacer. Lo que no puede seguir pasando es que sigamos igual. No podemos seguir con la inmovilidad de que no pasa nada en la educación y de que sigue siendo el espacio sacrificado en esta pandemia, con todo lo que esto va a implicar para el futuro del país y de todos estos individuos que están siendo afectados. Y Alma, hay otro tema que luego es el elefante que en el cuarto nos queda muy poco tiempo, pero es el sindicato. Los maestros tampoco quieren regresar. Ya están vacunados, quizá no con la mejor vacuna, pero están vacunados. Y yo creo que, corrígeme, que muchos se acostumbraron a no ir a la escuela y que les convino esta situación. ¿Estoy exagerando? ¿Estoy equivocado? ¿O realmente ellos quieren regresar y no hay condiciones? ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay de todo, Carlos. Es difícil generalizar, ¿no? Yo creo que las mejores cosas que pasaron en la pandemia fueron por esfuerzos individuales de los profesores y las profesoras. Hay cosas heroicas que pasaron, ¿no? Ellos con sus recursos se conectaron, ellos con sus recursos buscaron alternativas para estar en contacto con los estudiantes. No todos, estamos hablando de cerca de un 80% que sí tuvieron contacto con sus estudiantes y estamos hablando como de un 20% que no. Y yo creo que también hay que preguntarnos quiénes son ese 20%, ¿no? Hay compromiso, hubo muchas buenas intenciones de llevar a cabo y de solventar la situación, pero sí, en efecto tenemos el papel de los sindicatos que van a poner muchas resistencias también, ¿no? Algunas justificadas y otras tantas no. Y yo creo que ahí también tendríamos que ir viendo por sectores igualmente, ¿no? Y por niveles educativos que a lo mejor eso pueda encontrar mejores vías de salida y de solución, ¿no? Pues Alma, se nos acaba el tiempo, realmente ha sido un programa muy interesante. Nos queda un mes para saber cómo se resuelven algunos de estos dilemas. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en esta emisión de Primer Círculo. Que tengas muy buena semana, muy buen mes. Gracias. Mil gracias, Alma, y de verdad aprendimos mucho, yo por lo menos. Nos vemos aquí en la próxima emisión de Primer Círculo. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos el lunes entrante. Muchas gracias.